Bueno, ya son las 3:10, no queremos demorar mucho, así que vamos a comenzar. Les agradezco mucho por estar conectándose en este debate. Eh, voy a arrancar con la presentación. Eh, bueno, bienvenidos entonces a este ciclo de debates virtuales. Eh, Estos están organizados dentro de la Agenda Ciudadana Córdoba, dentro del proyecto Seamos Partícipes. Mi nombre es Miguel Martearena. Yo participo de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba, que es uno de los integrantes del proyecto Seamos Partícipes. Ya les voy a contar un poco mejor de qué se trata. Esta particularmente es el segundo debate virtual. Ya hubo uno anterior de desarrollo urbano, eh, este sería el primer debate, pero de la mesa de ambiente, porque va a haber en un par de semanas otro debate de la mesa de ambiente, en la que, bueno, nos gustaría también que vuelvan a inscribirse todos, ya les va a llegar la información. Este debate se llama Preguntas y Respuestas para la Crisis Ambiental en Pandemia, Cambio Climático y Vulnerabilidad Social en Córdoba. Queremos dar muchas gracias primero a todos los que hicieron posible que este debate pueda realizarse. Eh, Hay muchos que adhirieron al debate y que nos están dando una mano. Varios de los invitados y de los referentes que van a participar acá son de estas organizaciones que adhieren. Les quiero agradecer muchísimo a todos por estar cediendo su tiempo tan valioso en este momento. También les quiero agradecer a todos ustedes, los participantes, que en este momento también están conectados y esperamos que podamos hacerlo mejor entre todos. En relación a cómo vamos a organizar este debate, este encuentro, yo primero voy a tratar de extenderme lo más breve posible con una introducción. Voy a tratar de que sea de menos de 10 minutos. Después de eso vamos a arrancar con un video, que en realidad lo hicimos así para que no hayan exposiciones por internet, porque a veces se pone medio tedioso y que solo se conecta y el audio y el video. Entonces, va a quedar todo dependiendo de mi conexión. Esperemos que funcione bien. Voy a proyectar un video en donde los 13 referentes invitados responden a preguntas que les hicimos. ¿Tá? Eso más o menos dura unos 50 minutos. Calculamos que a eso de las 4 menos 10 ya arrancaríamos entonces con el debate abierto. Mientras tanto, ustedes ya pueden ir escribiendo preguntas a los participantes en la medida en que van hablando y van respondiendo nuestras preguntas. El debate, la idea del debate es que puedan participar todos. Si tienen nuevos aportes para hacer, los pueden incluir. Si quieren responder las preguntas que les hicimos a los participantes, también lo pueden hacer, o pueden hacer nuevas preguntas. ¿Estamos? Entre ustedes o a los referentes que están entrevistados. ¿Qué es el programa Seamos Partícipes? Este es un programa que tiene alcance nacional, que tiene como objeto fortalecer la relación entre los ciudadanos y las organizaciones ciudadanas y los gobiernos. Vamos, establecer procesos de co-creación con el Estado. También la idea es poder aumentar el involucramiento de la ciudadanía en la definición, implementación y evaluación de las políticas públicas locales. Y también potenciar los diferentes espacios de participación que ya existen, ¿tá? Y crear nuevos espacios. En Córdoba, particularmente, este espacio es el plan de metas de gobierno. Les explico un poco, para los que no sepan, de qué se trata el plan de metas. El plan de metas es una ordenanza que exige al intendente que presente un plan de metas, justamente, que él tiene que cumplir durante su gobierno, a lo que pretende cumplir durante su gobierno. Y después, todos los años, tiene que ir rindiendo cuentas de cómo va el avance en relación a los indicadores planteados en este plan. Por eso es que las metas
tienen que ser resultados que sean medibles y verificables, a los que se quiere llegar respecto de los diferentes temas de la ciudad, porque no son solamente exclusivamente temas de ambiente, sino que abarcan todos los temas en los que interviene el gobierno municipal. Imagínense todos los temas de la ciudad. En este sentido también, a ver, voy a correr acá. En este sentido también, nosotros entendemos al gobierno abierto como algo que va mucho más allá de una página en Internet, sino como toda una política de gobierno en donde se debería promover la participación de la sociedad civil, tanto en la planificación, en el seguimiento y en la evaluación de estas acciones de participación, como en nuestro caso el plan de metas. Fíjense que es interesante porque es un proceso que tiene que ser colaborativo, en donde lo que se intenta es que las organizaciones aporten, a partir de su conocimiento en el territorio, sobre los problemas sobre los que trabajan, y a su vez también aporten alternativas de superación, y de esa forma poder construir entre las organizaciones y los gobiernos un plan de metas. ¿Cómo se vino realizando esto acá en Córdoba? A partir de 2 reuniones que se hicieron, en las que participaron más de 50 organizaciones. La primera reunión fue el 20 de noviembre del año pasado. La idea de esa reunión fue fortalecer sobre todo las redes de las organizaciones. Y también ese día se plantearon toda una cantidad, todos los problemas que las organizaciones veían y con los que estaban trabajando en la ciudad. De ahí salió un listado de problemas que se agruparon en 9 temas, que los ven a la derecha, de los cuales uno de los temas es ambiente, pero hay muchos otros temas del que ya se están trabajando también paralelamente. El 12 de marzo se hicieron aportes al plan de metas, fue otra reunión también que se hizo, fue justo el día antes de que empiece el encierro del COVID. Ese día lo que se hizo fue, a partir de los problemas, definir líneas de base y proponer metas. A ver, por ejemplo, si el PRO era la cantidad de espacios verdes en la ciudad, la definición de líneas de base era decir, bueno, a ver, ¿qué sabemos en relación a espacios verdes de la ciudad? Y entre todas las organizaciones que estábamos ahí, particularmente en este caso en el tema de ambiente, dijimos, bueno, a ver, sabemos que hay un 30% de la población de Córdoba que no está cerca de un espacio verde, que está lejos de un espacio verde. Entonces, eso es una línea de base. Sirve para después proponer una meta. La meta sería, bueno, que el 10% o que el 0%, que nadie en la ciudad de Córdoba esté lejos de un espacio verde. ¿Tá? Esa sería una meta de gobierno. Fíjense que hay un problema, hay una línea de base que es una medición y hay una propuesta de metas. Esa lista de metas sería lo que conforma el plan de metas de gobierno. Ese día, el 12 de marzo, ya nos saludábamos con los codos, con los pies. Me acuerdo que con Rita nos saludábamos con los pies, porque ya se sabía que venía todo esto del encierro y de la pandemia. A partir de ahí cambió mucho la situación. Empezaron a haber un montón de hipótesis en relación hacia dónde iba todo esto. Un poco nos dimos cuenta de que en la ciudad de Córdoba, bueno, y en general en todas las ciudades, los problemas eran como súper localizados. Con esto del encierro se vivió muy distinto el tema de la pandemia en un barrio, en un edificio. En mi barrio, por ejemplo, es distinto. Yo vivo en una casa grande, pero hablaba con amigos que viven en casas muy pequeñas y que apenas tienen un patio muy pequeño para ver el sol. Bueno, cada uno lo vivió de una forma muy distinta. En los barrios populares se vivió distinto. Entonces dijimos, a ver, qué es todo esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y después con el tiempo empezamos a tomar conciencia de que en realidad el tema de la pandemia y del COVID-19 no es más que un evento más dentro de todos los eventos del cambio ambiental global, del cambio climático. Entre esos eventos estuvieron las inundaciones, que fueron en las Sierras Chicas, el tema del dengue, que también empezó a saltar, el tema de los incendios. Hace poquito se incendió una zona de La Calera, del área metropolitana de acá de Córdoba. Fíjense que también en esa foto que se ve ahí, se ve la expansión urbana de la ciudad sobre áreas rurales, sobre áreas de la sierra.
el tema de la inundación de Taín, Bajo Grande, el tema de la agroecología. A ver, todos problemas que suman, son problemas que están geográficamente instalados en un lugar de la ciudad, pero que son problemas que van emergiendo y que tienen que ver con todo un solo problema que es el cambio ambiental global. No es solamente el coronavirus. ¿Bien? Entonces, a partir de eso, también se nos ocurrió, dijimos, bueno, a ver, veamos cómo viven diferentes referentes de la ciudad cada uno de estos problemas. Estos son los 4 problemas que habíamos definido en la mesa de ambiente en aquella reunión, en la segunda reunión, digamos, que se hizo de seamos partícipes. El primer problema fue la gestión inadecuada de los residuos sólidos urbanos. Ese tema no lo vamos a tratar ahora, ese tema queda para la segunda reunión de ambiente, porque es un tema grande y muy complejo. Sí vamos a tratar los 3 temas que siguen, los 3 problemas que siguen, que son la degradación territorial ambiental, el déficit del verde urbano y la contaminación. En relación a esto, invitamos, como les digo, a 13 participantes que van a hablar van a responder 10 preguntas. No los voy a nombrar ahora, están todos en este momento en la sala y están escuchando lo que hablan entre ellos. Así que vamos a pasar directamente al video para que los escuchemos. Como les dije recién, el video tiene una extensión, más o menos tiene 5 minutos cada uno, y cada uno va a responder una pregunta. ¿Bien? Si ustedes entraron en la página de la Red Nuestra Córdoba, habrán visto las preguntas que se le hizo a cada uno. Bueno, estamos ahora con Federico Costa, biólogo y presidente del Foro Ambiental Córdoba, a quien vamos a preguntar cómo responden los gobiernos ante los pedidos ambientales de los ciudadanos. Federico. Bueno, la verdad es que los gobiernos tienen en general una reticencia muy grande en la respuesta a los pedidos de información. Pese a ello, desde el año 2006 hasta el momento, hemos presentado 198 pedidos de información a distintas áreas del gobierno y conseguimos 148 respuestas, luego de 82 acciones relacionadas con poder generar esas respuestas, porque como digo, en general los gobiernos son muy reticentes a brindar información. Respecto al año 2019, presentamos 22 pedidos de información, de los cuales recibimos 15 respuestas. En este sentido, de los 6 pedidos que hicimos a dependencias nacionales, respondieron todos. Con respecto a la provincia, de 10 pedidos nos respondieron 8, en realidad 7, porque uno de esas respuestas fue que no nos iban a contestar. Y respecto a la municipalidad, de 4 pedidos que hicimos, nos respondieron solamente 1. En otros municipios hicimos 2 pedidos y nos respondieron 1 también. En este sentido, lo que uno puede ver es que existe una menor respuesta en la medida en que vamos bajando los niveles del Estado. La nación están respondiendo, en la provincia responden más de la mitad y en la municipalidad menos de la mitad. Con respecto a los pedidos realizados en este año, claro, con los tiempos de la pandemia es difícil poder evaluarlo, pero de 9 pedidos hemos obtenido 2 respuestas, han sido pedidos del mes de enero, febrero, uno de 2 pedidos de la Nación, una respuesta, de 3 pedidos a otros municipios, una respuesta, mientras que de 2 pedidos hechos a la provincia y 2 a la Municipalidad de Córdoba, ninguna respuesta hasta el momento. Esto es lo que nosotros podemos contar en experiencia concreta. Sí hay que recalcar que en general el Estado, particularmente provincia y municipio, no responden en primera instancia y que requiere de acciones como presentación de pedido de pronto despacho, hemos pedido también recursos jerárquicos e incluso un pedido de sumario administrativo por falta de respuesta, y de alguna manera, en la medida en que se profundizan estas acciones complementarias al pedido de información, existe mayor posibilidad de que respondan. Pero en general siempre es una tarea muy ardua
el acceso a la información en el Estado y, bueno, pese, por ejemplo, en el caso de la municipalidad, a las páginas de gobierno abierto, etcétera, la verdad es que cuando uno pregunta algo que uno necesita en concreto, con datos que por ahí indudablemente resultan un poco más sensibles, porque tienen que dar respuesta y a veces esa respuesta, digamos, implica que hay deficiencias en la gestión, bueno, la respuesta es ninguna, no responde. Perfecto. Bueno, Federico, muchísimas gracias por tu participación. Entiendo que esto que has planteado va a ser muchísimo debate, porque surgen muchas otras preguntas a raíz de tu respuesta. Así que te agradecemos que te quedes para participar y seguimos brevemente. Dale, genial. Muchas gracias. Y ahora estamos con María Rosa Viñolo, Silvia Cruz y Natalia Tello, vecinas de la ciudad de Córdoba que viven en las proximidades de las plantas de bioetanol Porta, y le vamos a preguntar cómo se vive frente a un predio industrial contaminante. María Rosa. Hola, ¿cómo estás? Gracias. Mira, vivir en este barrio es vivir indignamente, por los olores que descomponen, los ruidos a motores, los venteos de las calderas las 24 horas. Sentimos miedo, pánico, a que se incendie por la cantidad de alcohol almacenado, por algún error humano o por la explosión y no tengamos tiempo ni a reaccionar. Esta es la vida que llevamos en el barrio desde el año 2012. El intendente Mestre fue por 8 años el que dio los permisos para que la empresa funcione, aún en la ilegalidad. Esperamos que esta nueva gestión sepa que no se puede convivir con la empresa, la cual no es inocua, contamina. Lo dijo el juez Hugo Vaca Narvaja en diciembre de 2019 en su sentencia. Queremos el cese de la producción ya y la erradicación definitiva. Por el lado que lo analicemos, esta empresa atenta directamente con nuestras vidas. Particularmente, me da vergüenza que el poder valga más que la vida humana. Porta los maneja como a títeres. A Mestre en su momento, a la Secretaría de Ambiente, a la provincia, a la policía y a los medios oficiales de comunicación ni hablar. Ahora con la pandemia aumentó la producción de alcohol. Y nosotros en el barrio seguimos tragando tóxicos, enfermándonos, muriéndonos. ¿Por qué? Mi nombre es Silvia Cruz, vivo al lado de Porta. Esta empresa se burló, igual que la gestión anterior de la Intendencia de Mestre, se burló de todas las ordenanzas, ya que el uso de suelo no permite destilerías y fraccionamientos de alcoholes al lado junto con viviendas. Se burló de todas las leyes, la Ley General del Ambiente, no tiene impacto ambiental, no tiene licencia ambiental, se burló de los tratados internacionales, de la Convención Interamericana que habla que las políticas públicas deben estar en función a la vida y a la salud de las personas, y aquí estamos todos enfermos, se murió Olivia, se murieron varios niños. La auditoría CIMA Consultores a la Municipalidad de Córdoba diciendo de que la producción de alcohol es incompatible por la cercanía que tienen las viviendas. Aún así Mestre le autorizó año a año a la empresa a producir al lado de nuestras casas sin importarle nada, y se burla de la vida de todos los cordobeses cuando ha potenciado la producción de bioetanol para el alcohol en gel en esta pandemia. Exigimos la erradicación inmediata de Porta Hermanos antes que todos nuestros hijos se sigan enfermando, como mi familia, y o pase una catástrofe. Esto le exigimos a la gestión en curso. Yo soy Natalia, vivo alrededor de 5 cuadras de distancia de la planta. Hace aproximadamente 6 meses decidimos entre los vecinos realizarles un estudio concreto de salud a nuestros niños. Ese estudio analizaba en primera instancia si en el cuerpo había ingresado una serie de sustancias tóxicas que son formaldehído, acetona, sileno y tolueno, y si esas sustancias tóxicas habían generado o había evidencia de haber generado algún daño en el organismo de nuestros niños. Decidimos hacerlo en los niños en realidad porque son el punto más vulnerable, la población más vulnerable de la zona, porque la Convención Mundial de los Derechos del Niño habla de que tienen que estar en primer lugar, y además porque todos estos estudios, por supuesto, no los cubre ninguna obra social, no los cubre el Estado, y son caros. Finalmente se hizo una muestra
un muestreo poblacional en 20 niños del sector, que algunos están viviendo en el barrio desde que la planta se instaló. Cabe decir que la planta empezó a funcionar, a producir esto en el año 2012 y el barrio existe en el lugar desde el año 1956, con lo cual no es que nos hemos ido a vivir al lado de la planta, sino que la planta se ha instalado al lado nuestro. Hay niños de este muestreo que llevan desde el año 2012 respirando las emanaciones de esta planta, y hay niños que tienen apenas un año de exposición a estos gases. Le hicimos este estudio con un laboratorio muy reconocido que hace análisis de genotoxicidad, que funciona en Río Cuarto, y este laboratorio nos entregó en febrero los resultados que nosotros esperábamos que salieran mal, pero no tan mal. Y debo decir que es muy, pero muy duro encontrarse con que en la orina de los 20 niños, del 100% de la muestra, se encontró formaldehído, xileno, tolueno y acetona. Eso quiere decir que esas sustancias químicas han ingresado al cuerpo y han pasado por todos los filtros y todo el sistema para llegar a la orina. O sea, todas esas sustancias están dentro de nuestros niños. Pero además se hizo un estudio de genotoxicidad que analiza qué nivel de daño en el ADN están teniendo los chicos, y en el 70% de los casos, en 15 de esos 20 niños, el nivel de daño es superior a lo establecido, a lo normal. Entonces, estos estudios hoy nos muestran fehacientemente que nuestros niños están en peligro. No necesitamos que pasen 10 años, no queremos que pasen 10 años para que los chicos nuestros tengan cáncer. Entonces, definitivamente necesitamos y exigimos que la planta sea erradicada de manera inmediata. También exigimos que esa erradicación no sea con pérdida de las fuentes de trabajo, porque no somos ignorantes y nos parece que los trabajadores no tienen la culpa de esta situación. Y es algo que hemos sostenido durante todo este tiempo. La erradicación de la planta con la conservación de los puestos de trabajo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a las tres, María Rosa, Silvia, Natalia. Voy a pedir por favor que se sumen al debate para que podamos hacer más preguntas y sacar respuestas frente a este problema que han narrado también. Ahora vamos a hablar con el ingeniero Leonardo Peralta. Leonardo es uno de los miembros fundadores de la red Green Drinks Córdoba y actual vicepresidente de la Fundación para el Desarrollo Sostenible, fundación dentro de la cual coordina el programa Plantando Futuro, y por eso le vamos a preguntar a Leonardo cómo explica el déficit de arbolado que tiene hoy la ciudad de Córdoba. Leonardo, te escuchamos. Creo que el déficit en el arbolado urbano de la ciudad de Córdoba, tanto en cantidad como en calidad, tiene un origen meramente cultural. Entendiendo por cultura el conjunto de saberes, creencias y costumbres que caracterizan a una sociedad, podemos ver claramente que en Córdoba no existen saberes, creencias ni costumbres relacionadas con el árbol. Los árboles, y en especial los árboles nativos, es decir, aquellos que pertenecen a nuestra ecorregión, tienen una importancia fundamental en el tramado urbano, debido a los servicios ambientales, paisajísticos y sociales que nos proveen. Pero por desconocimiento de ello, el arbolado urbano se ve menospreciado y terminan primando otros factores que el vecino de Córdoba considera de mayor importancia, como tener una vereda limpia sin necesidad de barrerla, no obstaculizar el cableado de servicios ni el paso de vehículos de gran porte, visibilizar una vidriera o la cartelería de un negocio, ampliar la capacidad de bares y restaurantes ocupando la vía pública, etc. Como resultado, la sociedad cordobesa en su conjunto ve al arbolado urbano como un elemento accesorio o meramente ornamental y no como una parte necesaria y fundamental en la infraestructura de la ciudad. Todo esto, combinado con un crecimiento urbano sin planificación, dan como resultado el penoso estado del arbolado urbano que vemos hoy. Por suerte, la cultura no es una realidad acabada, sino totalmente dinámica y en constante cambio. Por ello, podemos trabajar fuertemente en educación para revertir esta situación y entre todos construir una ciudad más verde y sustentable y una cultura que entienda y valore la importancia de los árboles. Muchas gracias, Leonardo. Nos encontramos en el debate. Luciana Torres
Ivana Valdés. Ellas son maestras de la Escuela Santiago del Estero, de barrio Villa Libertador. A ellas les vamos a preguntar, por su experiencia con los chicos en la escuela, cómo se vive junto al canal maestro. Bueno, en mi caso en particular, yo soy vecina de Villa Libertador y podría decir que vivir junto al canal es vivir con cierta impotencia y también con cierta resignación. Vivir junto al canal es vivir entre la basura, entre animales putrefactos, y todo lo que no sirve va a parar al canal. Entonces es una situación muy complicada para la convivencia, para el vivir cotidiano, ¿no? Y el canal pasa a ser como una foto más de las tantas que se puede sacar del barrio, porque no es la única problemática que tiene el barrio, la del canal. Digamos ya que es como que ha pasado a segundo lugar respecto de la que tenemos actualmente, que son las cloacas. Distintos organismos, centros vecinales, organizaciones no gubernamentales han realizado muchas acciones en pos de remediar esta situación del canal. También se ha escuchado distintas promesas de proyectos mínimos y máximos, como el de entubar el canal, pero ninguno ha tenido ejecución, digamos, de todo lo que se ha proyectado para sanear el canal. Sí debo decir que en un año se encargaron de hacer toda la limpieza, y también desde Córdoba Ambiente de forestar con unos hermosos algarrobos. Que el canal esté en las condiciones que está, no es únicamente la indiferencia de quienes nos gobiernan, sino también de cierta irresponsabilidad social y falta de conciencia ambiental. Entonces es allí nosotros que tomamos esta problemática y la trabajamos en el aula, porque confiamos en que precisamente depositamos toda la confianza en este niño como un futuro partícipe o actor de esta sociedad, y bueno, depositamos en él la confianza de que pueda revertir esta situación que nos aqueja, nos apena a todos. Bueno, como dice mi compañera Ivana, lo que podemos notar en las familias sí es mucha impotencia, y también sí notamos como docentes a veces la falta de conciencia ambiental. Hay otra problemática en el barrio que está siendo como emergente en este último tiempo, que es las napas altas del barrio y cómo están cediendo las estructuras de las casas, ¿no? No todo el barrio tiene cloacas. Hay una parte que se ha podido gestionar a través de pedidos de vecinos, de las organizaciones, de los vecinos, las reuniones que han tenido, y han podido, digamos, gestionar que se realizaran las conexiones de cloacas, pero a una parte muy pequeña del sector, de todo lo que es Villa Libertador. Incluso cuando las lluvias también es un tema, cuando llovía, un poco de agua que caía y ya se inundaban las casas, entraba dentro de las casas. Pero bueno, con esta parte, con esto de las cloacas, es como que ha disminuido ese problema en ese sector. Pero de todas maneras no hemos tenido lluvias tan grandes como para poder ver en ese tema el funcionamiento de las cloacas. Bueno, y desde el colegio trabajamos. Justamente uno de los lemas que tenemos en el proyecto institucional fue Mi barrio, mi identidad, y trabajamos con la identidad del barrio, y en esto las problemáticas ambientales que había, las aguas servidas, ¿no? Y bueno, las enfermedades que esto también ocasionan a la gente. Así que bueno, sí, pero se nota el tema también de la impotencia y las consecuencias físicas en el cuerpo, como infecciones urinarias, por ejemplo, que nuestros alumnos han tenido. Muchas gracias. Bueno, vamos a encontrarnos más adelante en el debate. Cecilia Estrabú, profesora de la Universidad Nacional de Córdoba y directora del Centro de Ecología y Recursos Naturales Renovables
que nos va a responder qué beneficios ambientales no estamos recibiendo de los espacios verdes de nuestra ciudad. Cecilia. Gracias, Ana, gracias por invitarme. Y lo primero que tendría que decir ante esta pregunta es que en realidad no estamos recibiendo beneficios, ninguno, porque los espacios verdes de la ciudad son muy carenciados en cuanto a número, tamaño, actividad, etc. Entonces, podemos decir que hay espacios verdes que funcionan como espacios recreativos, mejor dicho, hay espacios recreativos, hay espacios estéticos, si se quiere, que tienen arreglos bonitos, hay espacios abiertos y grandes, como el Parque San Martín, como el Parque Sarmiento, pero esos espacios son de uso recreativo, de uso deportivo, incluso de uso estético. Pero espacio verde en sí, que debiéramos considerarlo como arreglos de árboles, arbustos y herbáceas, pero que además sean jóvenes, es decir, que estén fotosintetizando y por lo tanto brindando sus procesos naturales de fotosíntesis y demás para justamente ser verdaderos espacios verdes. Los espacios verdes son valores relacionales, además de ser bonitos, estéticos, y que eso para nosotros es muy importante porque el verde, así como el agua en los humanos, genera una situación de relajamiento y eso es muy importante, pero estos espacios que están en la ciudad no siempre significan que sean verdes en cuanto a la función, sino más bien verdes en cuanto a lo relacional. Cuando esos espacios son propios y tienen especies nativas, hablan de nuestra identidad, es decir, nosotros vivimos en un territorio con especies propias de ese territorio, y yo podría decir, yo soy del algarrobal, soy del algarrobo, porque es una especie identitaria nuestra. Es una especie que habla de nuestra evolución, de la evolución del territorio y por lo tanto, de alguna manera, de soberanía. Pero hay otros aportes que hace el espacio verde y esos otros aportes son funcionales y son vitales en ese sentido para nuestra vida, porque son vitales. Entonces, es importantísimo el verde porque regula el clima, reduce la velocidad del viento, proporciona sombra, retiene agua en la época de lluvia, reduce el ruido. Tiene otros servicios también, como por ejemplo, pueden ser hábitats de fauna y flora, dan frutos, belleza escénica, madera, regulan el clima, proveen oxígeno al aire y nos permiten respirar. Todos estos son lo que se llaman en general servicios ecosistémicos. Son cosas que la naturaleza las hace por sus procesos naturales, pero que nosotros consideramos servicios porque nos están brindando todos estos elementos que nos permiten la vida. También se llaman contribuciones de la naturaleza a las personas, en otra caracterización. Podríamos decir que ¿qué esperamos de las gestiones, de que haga la política con estos espacios? Y en general podríamos decir que debieran fortalecer las políticas públicas para hacer una ciudad vivible, porque la nuestra en este sentido no lo es. Necesitamos entre 9 y 16 metros cuadrados de verde. La ciudad es una enorme mancha de cemento y está muy alejada de tener ese valor. Muchísimas gracias, Cecilia, por tu intervención. Y la seguimos en el debate porque hay muchas cosas para continuar con lo que acabas de decir. Gracias. Rita Estarizná es la presidenta de la Asociación Civil de los Amigos de la Reserva Natural Urbana San Martín. A ella, como representante de los Amigos de la Reserva, le vamos a preguntar cómo se imaginan la reserva dentro de 20 años. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Gracias, Miguel. Difícil imaginar de acá a 20 años en Argentina y en este contexto mundial,
pero en lo personal me siento relativamente optimista en cómo va a ser el futuro de la reserva. Yo siempre digo que hay parte positiva y parte negativa en esto. La parte positiva es que hicimos un montón de cosas lindas, barrileteadas, jornadas de forestación, de germinación, safaris fotográficos, todas cosas muy agradables, pero la mayor parte del tiempo estuvimos luchando por defender este espacio con amparos, documentos, notas en los medios, manifestaciones y demás, todo para defender la reserva de todos los ataques que ha tenido. El resultado es que, bueno, nosotros siempre pensamos que si resistíamos unos 10, 15 años, creo que esa es la palabra clave, resistir, si resistimos 10, 15 años, la reserva se salvaba. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones ya vienen con mucha más conciencia ambiental de la que teníamos antes, ¿sí? Yo creo que cuando empezamos, uno de los principales problemas era la costanera que iba a atravesar la reserva. Cada vez la gente está más convencida de que es importante preservar la naturaleza y sobre todo que la naturaleza hace el trabajo ella sola, ¿no? Es decir, solamente no hay que agredirla y la naturaleza nos responde. Bueno, entonces aquí, fíjense, tenemos la imagen de lo que era la reserva en el 2009, cuando nosotros entramos como asociación civil, cuando se la declara reserva. Esta imagen está tomada del mismo lugar 10 años después, pero fue simplemente la naturaleza la que hizo su trabajo, ¿sí? Otro de los problemas que teníamos en el 2009 era esto era la calle Lillo, la calle de acceso a la reserva, donde era una pista de entrenamiento para motos, cuadriciclos, enduros y demás. Y bueno, y hoy en día la tenemos así. Amparo mediante, con restricción de la justicia para circular por esa calle. Esto fue el incendio del 2013, se quemaron 30 hectáreas de la reserva, y en estos momentos tenemos estos. Estos acá son aromitos, que se supone que es un árbol que crece lento. Por eso es que esto me permite a mí ser optimista, en el sentido de que si a uno la naturaleza lo deja, la naturaleza se recupera. Entonces, de acá a 20 años, nosotros vemos la reserva totalmente incorporada en el ser cordobés, en la ciudadanía cordobesa, que no seamos unos pocos la que la defendamos, sino que toda la ciudadanía la defienda. Pero más que nada, no sirve de nada defender una única reserva, ¿sí? La naturaleza y la calidad de vida va a ser buena cuando existan lo que llamamos corredores biológicos, ¿sí? Cuando todas las áreas protegidas de todo lo que es Punilla, de todo lo que es Sierras Chicas, de todo lo que es la parte sur, estén interconectadas entre sí. También tenemos un sueño, entre la reserva y el Puente de los Carolinos hay unas 50 hectáreas que son privadas, donde hay 3 lagunas que tienen unos ecosistemas fantásticos. Nosotros ya en 2017 presentamos un proyecto para ampliación de la reserva. Tenemos confianza que pandemias mediante y viendo la importancia que tiene cuidar el ambiente, esto se puede hacer. Ya el progreso no es más cemento, el progreso es mejor calidad de vida y para eso la naturaleza es fundamental, ¿sí? Estas pandemias y todas estas cosas demuestran cada vez más que no podemos vivir fuera de la naturaleza, somos parte de ella y la única forma de sobrevivir es trabajando junto con ella, respetándola y siendo parte de ellas. Y eso una reserva nos lo enseña. Por eso la reserva como espacio educativo es fundamental y por eso tenemos que entre todos defender una mejor calidad de vida. Una mejor calidad de vida no es llegar 10 minutos antes a un destino, sino respirar un aire más puro. Y para eso estos espacios son fundamentales. Muchas gracias. Vamos a seguir más adelante con más preguntas seguramente durante el debate. Estamos con Christian Schneider, en este momento, biólogo, docente y experto en sistemas de información geográfica y planificación territorial en la Universidad Provincial de Córdoba, en la carrera de guardaparque, consultor y asesor en esta materia, es miembro de organizaciones tanto nacionales como la SAPLAT, la Sociedad Argentina de Planificación Territorial, como internacionales, como la Society for Conservation Peace, en esta materia, y miembro de ASEN, Asociación
para la conservación y el estudio de la naturaleza. Por su experiencia en planificación territorial, creemos que es la persona más idónea para que nos responda qué áreas, qué espacios de la ciudad podrían o deberían ser considerados como reservas naturales, reservas urbanas en la ciudad de Córdoba. Cristian. Bueno, muchas gracias, Ana, un placer. Primeramente recalcar de que estas figuras de gestiones ambientales de reservas naturales urbanas son áreas protegidas en contextos urbanos, de ciudades o poblados grandes. Tienen la intención de hacer gestión ambiental sobre valores de conservación de importancia a nivel natural, pero también a nivel cultural, ¿no? Y una importancia que hasta incluso puede exceder el mismo entorno o escala de la ciudad en cuestión. En el caso de Ciudad de Córdoba, un valor natural muy importante es el río Suquía como un curso de agua que tiene aportes de un sinnúmero de cuencas de importancia en lo que es el cordón de Sierras Chicas, pensando de que a través del arroyo Saldán y determinados tributarios, como es el mismo río Ceballo, los arroyos de Cabana, de San Fernando, etcétera, son una cantidad de cuencas ubicadas en localidades serranas como Calera, Villa Allende, Unquillo, Río Ceballo. Todas estas cuencas afluyen al río Suquía, recordando de que es uno de los 5 ríos más importantes de la provincia y es un río que incluso confluye en la gran cuenca de Mar Chiquito, Mar de Ancenusa. Realmente es un valor natural de enorme importancia y un valor cultural porque acompañó el nacimiento de la ciudad, el establecimiento y desarrollo de la ciudad de Córdoba. Recordemos de que en la época de grandes estancias ha quedado el registro histórico a través de túneles, a través de acequias, a través de molinos que se encuentran en las riberas de este río, ¿no? Recordando también de que hay un sitio muy importante que es la confluencia del río Saldán y Suquía en el borde del mismo radio municipal, ¿no? A lo largo de este río, en un sector en particular, se encuentra la única área protegida de la ciudad de Córdoba, la municipal, la Reserva Natural Urbana San Martín, y que es uno de los primeros sitios que, en función del río Suquía, en función de la vegetación nativa, es uno de los primeros sitios que podemos mencionar como prioritario, en el sentido de que hay oportunidades de ampliación de esta área protegida hacia el oeste del límite de la misma, y hasta incluso de complementarla con nuevas áreas protegidas, intentando conectar esta reserva con el área recreativa del Kempes, llegando hasta Puente 15 y Puente Turín. Pero a lo largo de este río, continuando y atravesando ya la área más urbana, el casco céntrico, llegamos a su sector este, en el cual encontramos otro sitio que puede ser de importancia o de gran interés para la creación de una reserva natural urbana, cerca del barrio San Vicente, cerca de Altamira, Maldonado y Parque del Este, donde se encuentra el espacio de la memoria Campo de la Ribera. Ahí hay también sectores de bosque mixto, de ribera, hay hábitat de avifauna que se va desplazando a lo largo de este corredor biológico, podríamos decir que es el río Suquía. Entonces, desde esta confluencia del arroyo Saldán y Suquía hasta la complementación de la Reserva San Martín o este otro extremo en Campo de la Ribera, sin duda hay oportunidades muy interesantes de creación de estas áreas protegidas urbanas, las reservas naturales urbanas, que deberían pensarse complementando quizás otras áreas verdes donde también hay vegetación nativa, como puede ser el arroyo de la Cañada o otras zonas y sectores del Parque Sarmiento, que yo creo que como áreas verdes, como lugares de recreación, se podría incluso pensar en la recuperación y restauración de lo mismo desde el punto de vista de la vegetación, pensando en que el río Suquía, Reserva Natural Urbana San Martín, incluso un borde de la Reserva Natural de la Defensa de la Calera, un área protegida nacional que tenemos en Córdoba, está dentro del radio de la ciudad de Córdoba. Estos 3 valores de conservación y estas 2 figuras de gestión son parte de un proyecto mucho más grande que es el corredor Sierras Chicas, ¿no? Incorporando todo lo que mencionábamos de las cuencas serranas, ¿no? De este faldeo oriental de las Sierras Chicas, ¿no? Como una propuesta de corredor de gestión ambiental, teniendo en cuenta justamente la importancia de estas cuencas, del bosque nativo y de los cambios de uso del suelo que van sucediendo en la misma. Muchísimas gracias, Cristian. Queda abierta la posibilidad del debate, de las preguntas, que a mí me surgen principalmente también pensando en todos los beneficios que se derivarían para la ciudadanía cordobesa de incluir esas áreas. Así que las seguimos en el debate. Muchas gracias. Perfecto. No, gracias a vos.
Beatriz Llobelina es investigadora del INTA, del Observatorio de Agricultura Urbana, Periurbana en Agroecología, y también trabaja en el Ministerio de Ambiente de la Nación, un proyecto de ordenamiento ambiental territorial. A Beatriz le queríamos preguntar cómo producir y gestionar alimentos de cercanía en la ciudad de Córdoba. Bueno, la pregunta que me hicieron es cómo producir y gestionar alimentos de cercanía. Y yo quiero entrar a este tema por el punto más crítico que estamos viviendo ahora, que es qué pasa con el COVID, qué pasa con la alimentación, qué pasa con la salud. Y acá les pongo un dato que dice que está elaborado particularmente para la situación de pandemia y señala expresamente algo que ya sabemos, pero que es muy importante, la alimentación, 5 raciones, frutas y hortalizas al día. Y voy a centrar el tema en eso. Y traída este tema al caso de Córdoba, lo que vemos es que el Cinturón Verde de Córdoba está siendo sistemáticamente destruido por 2 fuerzas, por 2 dinámicas territoriales. Una, la expansión de la frontera urbana, la ciudad esta que crece de forma extralimitada, y otra es la presión de la producción de soja, de commodities y demás. ¿Y qué está pasando a nivel territorial? Que esa doble fuerza que está liquidando los cinturones verdes, no solo en Córdoba, sino en todas las ciudades, hace que los productores se tengan que alejar de Córdoba hacia localidades cercanas, poniendo kilómetros entre la producción y la mesa de los cordobeses. Los paisajes históricos del Cinturón Verde están desapareciendo. A eso le podemos sumar el cambio climático, la variabilidad climática y cómo eventos cada vez más críticos están también contribuyendo a destruir este cinturón verde. Y entonces quedamos en una ciudad que tenía un enorme cinturón bajo riego con una cantidad muy grande de productores que se han reducido drásticamente, que están desprotegidos por el planeamiento, que se deslocaliza y sobrevive como puede. Y me gusta tratar esta acción solidaria, esto es ahora, en plena pandemia, bolsones solidarios de algunos de estos productores del Cinturón Verde, que están repartiendo a comedores, que están fortaleciendo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, reconocer ese valor que tiene nuestro territorio, ese valor de producción, de proximidad, ese valor de sistemas de regadío, esos periurbanos que están fuera del planeamiento, que no son solo de Córdoba capital, que son sistemas un poco más grandes y más complejos, que merecen ser tenidos en cuenta desde el punto de vista del planeamiento, no solo físico de la ciudad, sino de políticas públicas que lleven a la salud, a la nutrición, al fortalecimiento de los productores, a la recuperación de servicios ecosistémicos, de biodiversidad. Para ir cerrando, alimentar las ciudades de una manera ecológicamente sana, económicamente eficiente y socialmente justa es uno de los mayores desafíos del siglo XXI. Sin embargo, el sistema alimentario, ese sistema de producción de alimentos de proximidad, no forma parte de las agendas públicas en la medida que esta pandemia del COVID nos está mostrando el riesgo alto de desabastecimiento que podemos tener si no solo tenemos pandemia, sino también cambio climático, sino también vulnerabilidad estructural, o sea, una concatenación de riesgos que nos ponen como sociedad ante una situación de mayor vulnerabilidad desde el punto de vista alimentario. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. Bueno, nos encontramos en un ratito en la parte del debate. ¿Qué tal,
Estamos ahora con Mariano Oberlin, él es cura párroco del barrio Müller. A él le vamos a preguntar qué rol cumplen los espacios verdes en situaciones de alta vulnerabilidad social. Mariano, si te dejamos la palabra. Dale, con todo gusto. Por ahí quizás para algunas personas un espacio verde pueda parecer como una cosa superflua o de lujo, digamos, ¿no? En los sectores más vulnerables quizás es una necesidad elemental. En primer lugar, porque en general en los sectores más vulnerables, por la falta de acceso a la vivienda o a un terreno, a la tierra, que es muy cara en general en nuestras ciudades, la gente vive hacinada, ¿no? En un solo terrenito, a lo mejor viven en 5 casas distintas, casas muy pequeñitas, de una piecita, 2 piecitas, 10 personas en cada una, 50 personas en un solo terreno. Entonces, la situación de hacinamiento, la imposibilidad de contar con una parte del terreno para que sea patio, que además los terrenos de nuestro barrio en general son mucho más chicos que en otros lugares, suelen estar ocupados por 2, 3, 4, 5 casas o familias. Entonces, no hay prácticamente espacios en donde recrearse, en donde tomar un poco de aire, en donde jugar a la pelota, en donde hacer alguna actividad al aire libre, ¿no? Entonces los espacios verdes son inscindibles, desde una placita hasta un parque, todo para los sectores vulnerables es necesario porque no hay realmente otro espacio o la gente en sus propias casas no tiene siquiera un espacio en donde recrear. Así como en edificios de departamentos o en una casa cerca, bueno, en otros lugares también pasa lo mismo, no porque vivan en departamentos, sino porque las casitas son muy chiquititas y muy hacinadas en un terrenito. Después también porque para todo es lindo recrearse con algo lindo, ¿no? O sea, para todo es necesario más que lindo. Y un espacio verde bien cuidado, un bien público bien cuidado en cuanto a espacio verde, de alguna manera ayuda a recrearse. Esto nos sirve a todos, vuelvo a decir, y en los sectores más vulnerables, donde a veces las condiciones de vida no son las mejores, donde la infraestructura barrial no es la mejor, donde las cuestiones estéticas no están demasiado elaboradas, en algunos casos porque el Estado no elabora demasiado cuestiones estéticas, las calles están como están, los cables cuelgan como cuelgan, las cosas están como se las ve, y porque además la gente tampoco tiene recursos materiales para poder mejorar, ni la infraestructura pública, por supuesto, ni hablar de eso, y a veces ni siquiera las condiciones estéticas de su propia casita, a lo mejor es un pedazo de chapa, una madera o un ladrillo, en el mejor de los casos, pero sin poder revocar, sin pintar, sin nada. Entonces, las condiciones estéticas que para todos son importantes también, que nos recrean, que nos ayudan también a elevarnos un poquito, están casi como fuera del alcance de la mano de los sectores más vulnerables, ¿no? Entonces, tener un parquecito, una plaza, un lugar lindo, bien cuidadito, que entre todos, desde el Estado y también los vecinos, podamos cuidarlo y mantenerlo lindo, también creo que es imprescindible por eso, ¿no? Porque nos ayuda como a encontrarnos con la parte linda de la vida, ¿no? Bueno, y un tercer punto que tiene que ver con que también podríamos decir hacinamiento público, ¿no? Decíamos que la gente vive hacinada en su vida privada, ¿no? Porque a veces en un solo terreno hay muchas casitas, en una casita hay muchas personas. También pasa lo mismo en el barrio, en la infraestructura pública en general, ¿no? Por ahí las calles que en otros barrios uno transita y capaz que de pared a pared, desde de una casa a la casa del frente hay 20 metros, de cordón a cordón hay 12, 14 metros, 2 o 3 metros de vereda, como una calle normal, no estamos hablando ni de una avenida ni un bulevar, sino una calle normal. Acá el otro día pasábamos por un pasajito que tiene 7 metros de pared a pared, o sea, con suerte si la calle, que además es una calle absolutamente desdibujada, ¿no? Es casi como un arroyo seco, cuando llueve se transforma directamente en un cráter. Entonces, con suerte, si uno quisiera dibujar un borde de calle, un cordón de vereda, puede tener 4 metros de calle, 1 metro, 1 metro, 1 metro y medio de vereda como mucho, ¿no? Es decir, casi no llega a ser ni siquiera un patio esa calle, ¿no? Entonces no tiene patio al fondo, no tiene patio al frente, la calle es realmente muy chiquitita. Eso también hace que sea cada vez más imprescindible como espacios verdes, espacios de dignidad en nuestros barrios. Si se pudiera resolver la cuestión de infraestructura de fondo, obviamente sería lo ideal y sería muchísimo mejor, pero bueno, si no se logra eso, al menos que hayan espacios en donde la gente pueda respirar, sentirse que no está presa en ese lugar asfixiante, ¿no? Y por otro lado también los espacios libres, si no son espacios verdes, como bien público y bien cuidados, terminan siendo basurales en nuestros barrios. El Papa habla el Papa Francisco habla de la sociedad del descarte, ¿no? En donde se descarta incluso a las personas que no son eficientes para el sistema, ¿no?
que nuestros barrios muchas veces están poblados de personas que han sido descartadas lamentablemente del sistema. Y si se descarta a las personas de nuestro barrio, con mucho más razón se descarta el barrio directamente, ¿no? Entonces, son barrios prácticamente descartables, ¿no? Entonces, acá hemos visto incluso camiones de residuos patógenos tirar sus residuos en la costanera o en algún terreno baldío por ahí, y bueno, y ni hablar vienen camionetas, hasta camiones de otros lugares, también la gente del barrio a veces suma un poquito esos basurales, entonces, cualquier espacio que no esté habitado por una casa termina siendo un basural. Si no lo ganamos como espacio verde, como un espacio de dignidad, como un espacio de recreación, como un espacio donde se pueda respirar saludablemente, termina siendo un poco de infección para el barrio, ¿no? Entonces, me parece que también es importante, hasta por eso, mantener los espacios verdes, porque si no los mantenemos como espacio verde y como bien público, terminan siendo un mal público, un basural un poco infeccioso para los vecinos del barrio, ¿no? Pues yo me planto un poquitito en estos tres, que a mi entender, por lo menos, son quizás de los más significativos, ¿no? Un poco dar un espacio donde respirar, donde poder despejar un poquito la cabeza, el corazón y hasta la nariz, oliendo otra cosa, a gente que vive así nada en su propio barrio, y generar infraestructura pública que permita contrarrestar un poco el hacinamiento incluso de infraestructura en el que se vive en nuestros barrios. Muchas gracias, Mariano. Ya nos encontramos en un ratito en el debate. Jorge Foloni es el secretario de Gestión Ambiental y Sostenibilidad de la Municipalidad de Córdoba. A él le preguntamos cuáles son las líneas de acción prioritarias de la política ambiental y qué áreas del municipio van a intervenir en su ejecución. Gracias. Las líneas de acción de la Secretaría de Gestión a lo largo de todos estos años está orientada básicamente con tres ideas madres, que son las que sostienen la acción diaria de esta Secretaría. Fundamentalmente, nuestra estrategia apunta a, uno, el embellecimiento de la ciudad. Esto consiste fundamentalmente en recuperar y revalorizar todas las plazas de los barrios fundamentalmente, logrando plazas inclusivas y donde la familia recupere ese espacio verde que hoy se ha perdido en numerosos centros barriales, acompañado por supuesto de la revalorización de las plazas emblemáticas de nuestra ciudad. Esta acción trascendente la hacemos a través de la Dirección de Espacios Verdes, con personal de la Dirección de Espacios Verdes fundamentalmente. Una acción muy importante dentro de esta política de embellecimiento de la ciudad pasa por la forestación. Por lo tanto, también nos proponemos un ambicioso plan de forestación anual durante todos estos años para lograr que se recuperen aproximadamente el faltante de 350.000 ejemplares en la ciudad de Córdoba. Primera acción, entonces, embellecimiento de la ciudad. Segunda acción, fundamentalmente, es el centro de monitoreo de la gestión de los residuos desde la generación, la operación, el tratamiento y la disposición final de los distintos residuos húmedos, secos, verdes, con escombros, y fundamentalmente lograr eficientizar el uso del enterramiento hoy de piedras blancas, que tiene fecha de función, por decirlo de alguna manera, alrededor de 10 meses o 12 meses, con lo cual tenemos que implementar numerosas acciones destinadas al fraccionamiento del residuo en sus distintas etapas y de acuerdo al tipo de residuo. Y esto va a ir acompañado de un fuerte control ambiental. Por eso ya lo hemos anunciado, que es la creación de un instituto de protección ambiental que no es ni más ni menos que un centro de monitoreo de todos los pasivos ambientales en la ciudad, no solamente que tienen que ver con los basurales a cielo abierto, que tienen que ver con la generación de los grandes generadores, generación de residuos de los grandes generadores, tiene que ver también con la contaminación del río Suquía, la Cañada, el canal industrial.
también tiene que ver con la contaminación del aire y tener asimismo un cuerpo de control dentro del instituto para poder garantizar el cumplimiento de las normas ambientales. Y el último eje, el tercero y más tal vez muy importante, que es la construcción del Polo Ambiental Córdoba, en lo que es el Jardín Botánico, en lo que está hoy ubicada la Universidad Libre del Ambiente y el futuro Instituto de Protección Ambiental, construyendo y recreando la conciencia ambiental fundamentalmente a través de la Universidad Libre del Ambiente. Básicamente esos son los tres ejes que guían las distintas acciones que encaramos día a día desde la Secretaría. Muchas gracias. Nos encontramos ahora inmediatamente en el debate. Bueno, muchas gracias a todos y nuevamente disculpas por los problemas técnicos que hemos tenido. Hemos estado en el chat recopilando todas las preguntas que se han ido formuladas. Hay preguntas para todos los expositores. Veo que se preguntas, ahí Virginia me va a ayudar a seguir levantándolas. Ante todo, esto es el inicio en realidad de un diálogo. En eso consiste la Agenda Ciudadana Córdoba. Vamos a tratar de que la palabra circule entre todos los expositores, de no concentrarnos en un expositor, y todas estas preguntas y estos comentarios, la materia que va a utilizar para enriquecer esta agenda ciudadana que va a alimentar el plan de metas, que es nuestro objetivo. Recordarles también que este video va a subir va subido a las redes, de manera que van a poderlo ver en forma completa. Y en breve vamos a pegar nuevamente todas las vías de contacto que tiene Red Ciudadana Nuestra Córdoba para sumarse y para seguir participando. Así que, bueno, voy a ir pasando a la tablita de preguntas que fuimos ordenando aquí con las intervenciones de todos. Vamos a ir un poquito por el orden de los expositores. Hemos ido organizándolas a las preguntas y acá había varias preguntas. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? Aquí. Federico. Nos pregunta acá Pau Bustos, dice, a lo largo de todo el 2019 se han incrementado las denuncias por la gran contaminación que presenta el río Suquía. ¿Se ha obtenido alguna respuesta en lo que va del 2020? La otra pregunta que está en línea con esto es de Carlos Peralta, es si crees... ¿Verdad? Sí, estuve viendo algunas preguntas en concreto, año 19. ¿Me escuchás? Sí, yo te escucho un poco entrecortado, no sé el resto. A ver si en el chat se escucha bien, nos dicen. Perfecto, Federico, te escuchamos. Bien. Decía que puntualmente el año pasado de Córdoba fuimos aceptados como querellantes en la causa penal que se sigue a 9 exfuncionarios municipales. Esta causa incluyó en último momento la imputación del exintendente Mestre por la contaminación del río Suquía debido a los vertidos de la planta de tratamiento de efluentes de Bajo Grande. En este sentido está en la justicia federal porque contamina la laguna Mar Chiquita. Mucho tuvo que ver el año pasado el tema de probar la contaminación del agua, donde entendemos que la contaminación por fósforo está probada. A partir de ahí, que también las nuevas autoridades, incluso antes de asumir, han puesto al tema de Bajo Grande dentro de la agenda, indudablemente una causa que está seguida por la justicia federal, implica, bueno, no quedar enganchados con esa causa también. Entonces, en la agenda de Estado y después con todo el tema de la pandemia, la verdad es que es un signo de pregunta cómo ha seguido esto. Por lo pronto, la actuación de la fiscal, Graciela López de Filonio, la causa la tiene el juez Hugo Vaca Narvaja, quien es el que tiene que disponer si digamos, la competencia está acreditada en función de todos los elementos probatorios que existen dentro de la causa.
pero en eso está en cuanto a lo que es lo que se visibilizó del año pasado, que en realidad mucho tiene que ver con la causa penal. Otra de las preguntas hacía referencia a si el río se puede ir recuperando en estos 200 kilómetros que va de Bajo Grande a la Laguna Mar Chiquita. Lo cierto es que lo primero que hay que hacer es dejar de contaminar. Simplemente no podemos pensar en recuperación con los vertidos que existen todavía. Entonces, el punto es detener la contaminación, y esto implica que comience a funcionar la planta nueva, que se repare la planta vieja, y eso lleva un tiempo. Eso va a llevar fácilmente un par de años. Pero lo concreto es eso: primero dejar de contaminar. El río tiene procesos importantes de autodepuración. Sin embargo, hay contaminación, por ejemplo, tal como la de fósforo, en donde incluso la evidencia que va quedando la contaminación ya es de orden geológico, ya que el incremento de la concentración de fósforo se detecta en los sedimentos, por ejemplo, de Laguna del Plata, donde desemboca en Suquía. Entonces, hacen falta inversiones, hace falta inversión en Bajo Grande, hace falta inversiones en el mantenimiento de la red cloacal para que los líquidos cloacales efectivamente lleguen a Bajo Grande, cosa que lamentablemente no está sucediendo. Desde hace muchísimos años tenemos una enorme cantidad de desbordes cloacales. Los últimos datos sobre lo que se transparentaba esto son del 2015, que estaban en el orden de los 12 a 13.000 desbordes cloacales al año. Después la municipalidad dejó de publicarlo en su plan de metas. Así que bueno, este es el desafío respecto a lo que es Bajo Grande y respecto a lo que es la gestión de los líquidos cloacales en general, que indudablemente para Córdoba la gestión es pésima. Perdón, había silenciado mi micrófono para no interferir. Muchas gracias, Federico. Vamos a seguir porque tenemos preguntas, como dijimos recién, para distintos participantes. Acá nos preguntan para Silvia Cruz, ¿cómo se vislumbra la cosa post-pandemia en relación a la planta de bioetanol, considerando que los espacios judiciales están limitados por la cuarentena y teniendo como antecedente la postergación del juicio de la causa madre de Barrio Ituzaingó? ¿Me escuchás bien la pregunta, Silvia? ¿Querés que la repita? No, sí, Ana. ¿Se me escucha bien primero a mí? Sí, se te escucha bien. ¿Se escucha? Bien. En realidad cuando tomamos la herramienta de acceder a la justicia federal, fue cuando el barrio y los vecinos como ciudadanos no teníamos una respuesta responsable de la instalación de Porta, que es en primera instancia quien le da la habilitación del uso de suelo para establecer un comercio, una industria, y ese organismo es la Municipalidad de Córdoba. Cuando nosotros comenzamos a cuestionar la instalación de Porta, porque la magnitud comenzó cada vez a ser mucho más, ya no era un pequeño negocio de fraccionamiento, sino instaló Bio2, es que nosotros comenzamos primero a reclamarle a la Municipalidad de Córdoba, y en las dos gestiones Mestre no obtuvimos alguna respuesta, ninguna respuesta, siendo que la ordenanza del uso de suelo 1883, en el patrón de uso de suelo al lado de nuestras viviendas, que es 4B, uno de los ítems de esa ordenanza dice que prohíbe el fraccionamiento y la destilería de alcoholes. Está muy clara la ordenanza municipal, y comencemos por ahí para poder entender por qué nosotros accedemos y terminamos en la justicia federal. Por supuesto que ahora en pandemia, nuestra justicia federal, que es una herramienta que también es muy floja para poder defender a los ciudadanos, y dejó en banda, mal dicho así burdamente, nos dejó elaborando, quintuplicando la producción del bioetanol,
porque el fallo de juez Hugo Bacar fue que la planta no tiene estudio de impacto ambiental, está ilegal, como lo decimos en el video, no sé si se escuchó bien, pero esto es muy grave porque tenemos en nuestras casas no solamente una empresa ilegal, desde el uso de suelo hasta transgrediendo las leyes generales del ambiente, sino también quintuplicando la producción del alcohol en gel tan necesario para la pandemia. Puesto esto, que en nuestra causa nosotros apelamos la decisión del juez que envía a hacer el estudio de impacto ambiental porque no cierra la planta, y la apelamos a la Cámara. Y la Cámara entra en receso con la pandemia y no toma como un derecho humano, porque también es cuestionable, está tomando como derecho humano la cuestión de los presos políticos, y ellos dicen eso como prioritario, y nosotros tenemos que hacerle entender a esta herramienta del Estado judicial que nosotros, nuestro caso, como muchos casos de muchos barrios, nuestro caso tiene que ver con los derechos fundamentales a la vida y a la salud de las personas, y eso lo tenemos que cambiar. Entonces, cuando preguntan cómo quedan con la justicia federal, yo tengo que remitirme al inicio y la base, que la primera responsabilidad es una decisión política, y en cuanto a ordenanza se refiere de la Municipalidad de Córdoba, quien es al que hoy nosotros les pedimos, por favor, que revean esas ordenanzas. Vive al lado de mi casa, yo podría salir hoy con la cámara y mostrarles cómo han acopiado el alcohol en gel a la venta en casa, ¿no? Hay grandes cantidades de acopio y fraccionamiento al lado de todo el barrio, y es una bomba de tiempo. Estamos siempre en peligro de explosión, ¿no? Entonces, ¿cómo quedó lo nuestro? Y nosotros, a partir de hoy, como funcione a duras penas la justicia, nosotros vamos a intentar que tome nuestro caso como un caso de derechos humanos, pero con prioridad pedirle al secretario de Ambiente de la Municipalidad de Córdoba que revea esa ordenanza 1833, por favor. Está el audio, Ana. El audio tuyo está... Perdón. Muchas gracias, Silvia. Vamos a continuar con preguntas. No, hay una pregunta para Leonardo Peralta, que habló de la importancia del arbolado, y dice así: el tema de la cultura del árbol en la gente con las que has trabajado es consciente de su importancia, la importancia del arbolado, ¿verdad? ¿Y qué estrategias se podrían llevar adelante para poder forestar la ciudad y lograr su mantenimiento en el largo plazo? Yo creo que, por lo menos con la gente que he trabajado en diferentes barrios, hay de todo. Estamos en emergencia ambiental, no todos lo saben, la mayoría saben, y sin embargo hay gente que planta su árbol simplemente porque le gusta, porque lo ve como planta. También hay gente que sabe que estamos en crisis ambiental, sino que tiene una instancia ambiental que nos provee y planta el árbol siendo consciente de ello. No, el árbol directamente bueno, como dije ahí en el video, el árbol no está incorporado, los cordobeses no tenemos la cultura del árbol, y hay mucho desconocimiento con respecto a la importancia que tiene el urbano. Creo que cada uno, o lo que está pasando en la mayoría de las personas, el papel que cada uno tiene, que conozco todo esto, que en cuanto a cómo solucionarlo esto a largo plazo, bueno, justamente creo que la única forma de solucionarlo a largo plazo es el árbol tiene que formar parte de nuestra cultura, y eso se hace a través de la educación, no hay otra forma, empezando por los más chicos y en todos los ambientes, en todos los órdenes. La educación ambiental tiene que venir de todos los ámbitos del gobierno,
Por el ordenanza es importante, es amplio, no se controla muy poco, la mayoría de los ciudadanos la desconocen. Nosotros hicimos una encuesta y salió que el 60% desconoce completamente el contenido de esta ordenanza. Y por otra parte, me parece fundamental la acción ciudadana. Hoy los movimientos... ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, disculpa, Leonardo. bastante entrecortado. Si pudieras resumir. Bueno, no sé si se escuchó, no se escuchó, fundamental en la respuesta que en la que yo trabajé. Mi experiencia es que todo es gente consciente de la importancia del árbol y por la planta, otros lo hacen por algo meramente ornamental, y hay otra gente que directamente desconoce y no planta. La ordenanza es otro punto fundamental. La ordenanza está, y si bien tiene sus puntos flojos, sería muy bueno que se cumpla, y en muchos casos no se está cumpliendo, tampoco se controla. Y en tercer lugar, me parece que la acción ciudadana es muy importante, que la gente que ellos tienen desde su lugar, desde su casa, que planten, que conozcan, y que un movimiento de acción ciudadana por ahí puede tener ser una fuerza transformadora incluso más grande que lo que vive arriba, que la ordenanza, y lo que te obliga a hacer. Creo que hoy están en tomar conciencia de esta cuestión, y realmente lo que le toca, que es plantar su árbol en la vereda, y también amar por los espacios verdes, y porque se cumpla la ordenanza. Hola, perdón, un momento nada más. Soy Emilia de Comunicación de Nuestra Córdoba. Quiero solicitarles, sin ser más breves con las respuestas, hay muchas preguntas de gente que está participando y estaría buenísimo poder abarcar la mayor cantidad posible y que todos puedan hablar. Y ya vamos 1 hora y media, así que por favor, brevedad. Y también, perdón, esto nada más, decirles que si no hablan, por favor, bloqueen sus micrófonos. Perdón, gracias. Gracias, y gracias, Leonardo. Rescato una de las cosas que dijiste antes en relación a la importancia de la educación, que creo que hacia ahí tenemos que ir. Hay muchas preguntas para el secretario. No sé si está conectado finalmente Jorge Folonio. Estamos con Enzo Cravero, que estaba en el principio. Hola, Jorge, ¿qué tal? Ana Calviño te habla. Mucho gusto. Tenés bloqueado tu teléfono. Tu micrófono, perdón. Hola. Hola. Ahora hola. sí. ¿Me escuchas bien? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo Yo estás? sí te escucho. Hemos recopilado varias preguntas. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchás bien? Bueno, gracias por conectarte. Tenemos recopiladas, como decía, varias preguntas en el chat para vos. Voy a ir leyéndolas para que nos des la respuesta. Una de las primeras preguntas tiene que ver con la situación que plantearon las maestras de Villa Libertador. ¿Cuáles son los planes de tratamiento para esta zona? Y la segunda pregunta, te voy dando de a dos porque son varias, es relativo a la responsabilidad del gobierno en la fábrica de bioetanol Porta Hermanos, que está funcionando en los barrios del sur de la ciudad. Te escuchamos, Jorge. Rapidito, entonces, tenemos constituido en este mes pasado, hace 2 meses más o menos, la unidad ejecutora para la zona sur, específicamente obra pública para Villa Libertador y zona de emergencia. Es cierto, estamos en una emergencia ambiental declarada y nosotros la hemos prorrogado, atento a la gravedad de toda la zona de Villa Libertador fundamentalmente. Esta semana creo que estamos presentando todo un plan de acción, si no es esta va a ser la otra, que involucra distintas áreas de municipalidad, fundamentalmente
las secretarías de Ambiente, la Secretaría de Desarrollo Urbano, la Secretaría de Política Social, Secretaría de Gobierno, en un plan conjunto que también tiene el acompañamiento de Córdoba Obras y Servicios, en el cual la idea es realizar numerosas acciones de intervención en las áreas de competencia, por ejemplo, en lo que es Secretaría de Ambiente, bueno, fundamentalmente distintos espacios verdes, porque tiene una herencia muy grande de espacios verdes, la villa. Es cierto que lo que se sufre en torno del canal maestro también, la idea es ir interviniendo, pero en principio tiene varias etapas este plan. En la primera etapa nosotros Ambiente llevamos esta propuesta que recupero fundamentalmente en los próximos 60 días de 3 plazas, y es ver avanzando en los distintos espacios verdes. Hay mucho macro basural también en la zona y tenemos que intervenirlo. Y luego a esto se suman las intervenciones de desarrollo urbano, que tiene que ver fundamentalmente con todo lo que es cloaca, asfalto, el desaguate que se realiza constantemente. Bueno, son todo medidas que en breve le estamos anunciando allí mismo seguramente en Villa Libertador. Todo esto a través de esta unidad que se ha creado específicamente para atender y tratar de, por lo menos en el corto plazo, tratar de llevarle un alivio a todos los vecinos de Villa Libertador, ¿no? Que es la unidad ejecutora zona sur. Y un tema que para mí siempre es de preocupación, como la problemática de la planta Porta, es un tema que sí estaba judicializado. Bueno, ellos tienen una licencia ambiental vigente, nosotros estamos controlándola constantemente muy de cerca con las auditorías ambientales. Ya hemos enviado 3 auditorías, si no me equivoco, ambientales a la me sería de muchísimo interés poder acceder a estos resultados, estos análisis de estos laboratorios que afectan a los niños, que estaba escuchando con atención. Sé que estuvo el tema en una fiscalía, pero creo que no se pudo correlacionar la actuación de Porta con las evidencias de contaminación en las personas que se ventiló en la parte judicial. Pero a mí sí me interesaría, porque en esta gestión que tengo que evaluar la prórroga o no, o renovación o no de la licencia ambiental, y creo que me interesa muchísimo tener estos resultados de estos análisis donde efectivamente se esté lastimando, se esté perjudicando la salud de las personas y fundamentalmente de niños, ¿no? Sí, surgen más preguntas en relación a este tema, sobre todo con respecto a cómo es válida la resolución, la licencia esta ambiental, es que no está cumpliendo con una ordenanza de uso del suelo, un aspecto bien técnico que se contradice y que acaban de surgir en el chat esa pregunta. No sé si quieres responderla ahora, Jorge. Jorge, ¿me estás escuchando? Tenés el micrófono apagado. ¿Me oís, Jorge? Bueno, parece que Jorge no me puede oír. Vamos a seguir con las preguntas y en todo caso después volvemos. Hay unas preguntas para los amigos de la reserva. Rita, ¿me estás escuchando bien? Por las dudas vamos a chequear el sonido. Ana. ¿Podés Ana, desbloquear? ¿me escuchas, Ana? Ahí está. Ah, ahora Ana, sí, perdón, ¿sí? Rita. Sí, Perdón. sí, te escucho perfecto. ¿Querés Perdón, que Rita, te repita la perdón. pregunta, Jorge? La tengo, sí. No, la respuesta es que, bueno, Bien. lamentablemente Porta se establece bajo el régimen de una ordenanza que establecía que esa zona era zona de territorio de uso industrial. Luego, cuando ya estaba
ya estaba la planta establecida, a posteriori se modifica el uso de suelo y pasa de ser industrial a lo que es hoy, que es zona urbana, y fue la modificación de la ordenanza que fue posterior al hecho de que ya la planta estaba funcionando. Eso tiene que ver también con las acciones que la misma planta interpone ante cada intento de poder desplazarla del lugar, ¿no? Ellos en el momento donde se establecieron, por ordenanza era uso de suelo industrial. Hoy no, hoy es uso de suelo urbano, residencial, por lo tanto, el elemento más importante que puede haber para poder localizarla o relocalizarla es el daño a la salud y el daño ambiental. Eso sería, digamos, la respuesta. Bien, gracias por la respuesta. Vamos a seguir con otras problemáticas. Quiero aclarar que lejos está de este webinar abarcar la cantidad de problemáticas que hay en la ciudad. Por eso se está organizando el otro webinar de residuos sólidos urbanos, y por eso es que esto es como abrir el diálogo y sumar a la agenda ciudadana. Rita, las preguntas que te formularon en el chat tienen que ver con cómo ves el tema de la cultura de la ciudadanía en cuanto a la conservación de los corredores biológicos, y si tienen medido de alguna forma cómo impactan los emprendimientos inmobiliarios en la zona colindante a la reserva y el río Suquía, considerando que estos siguen en aumento. Hay otras preguntas más, pero creo que podamos empezar bien con esas. Sí, personalmente creo que cada vez se va generando más conciencia de la importancia de los corredores, ¿sí? Creo que hay que educar mucho todavía en eso, pero bueno, yo creo que un poco estas pandemias y todo que ponen en manifiesto los efectos nocivos que puede traer esto de vivir en contra de la naturaleza. La gente del panel para el cambio climático ya lo venía anunciando hace más de 10 años, que las pandemias eran una posibilidad de todo esto. Entonces yo creo que todas estas cosas hacen que la gente tome cada vez más conciencia de todo esto. Con respecto a la influencia de los barrios colindantes, bueno, sí, es decir, nosotros cuando fuimos a la reserva, hace 10 años cuando empezamos a trabajar ahí, todavía había mucho verde alrededor de la reserva. Hoy en día ya está totalmente rodeado de countries, queda solamente ese pedacito, 50 hectáreas que nosotros tenemos esperanzas de poder ampliarla. Y ahí después una de las preguntas que había era justamente si nosotros creemos que eso se va a poder hacer. Evidentemente esas 50 hectáreas habría que expropiarlas y seguramente nos van a decir que no hay plata para eso, pero estaría bueno por una vez usar los convenios urbanísticos a favor del ambiente, ¿sí? Hasta ahora casi todos los convenios urbanísticos que se hicieron fueron en detrimento del ambiente y a favor de desarrollistas y demás. Entonces a lo mejor lo que se podría hacer es a los dueños de esos terrenos hacer un convenio urbanístico que a lo mejor puedan edificar más en otro lado o más altura o lo que fuera, y que eso, que es muy valioso porque son las únicas lagunas que hay en la ciudad, es decir, en la ciudad tenemos el lago del Parque Sarmiento, que todos sabemos en qué estado está, y acá tenemos unas lagunas fantásticas con un ecosistema perfectamente conservado, con una fauna increíble. Y bueno, creo que eso sería fundamental poder incorporarlo a la reserva o bueno, con alguna figura de protección para que eso quede para el beneficio de la ciudadanía y no que se vayan a hacer unas torres, que creo que son proyectos que hay por ahí dando vuelta, porque además sabemos, porque nos han dicho, que esa zona es muy difícil de construir y muy caro construir. Entonces a lo mejor a los desarrollistas se les podría dar alguna alternativa y que eso quedara como zona de reserva. Creo que sería fundamental porque hace falta y porque, reitero, son lagunas que no hay otras en la ciudad. Entonces sería muy importante poder rescatar eso. Muchísimas gracias, Rita. En línea con lo que acá... Rita, en línea con lo que acabas de decir, hay una pregunta que también se la formularon a Cristian. Cristian, ¿me estás escuchando? Y así es, Ana. Nos preguntaban, Cristian, si tienen medido de alguna forma cómo impactan los emprendimientos inmobiliarios en la zona colindante de la reserva y el río Suquía, considerando que estos emprendimientos siguen aumentando,
¿Y qué otros pulmones verdes, además de la reserva, podrían convertirse en el mediano plazo en reservas para la ciudad de Córdoba? Nos preguntan Rosana Guerra y Paola Bustos. Cristian. Sí, hay varios factores de afectación por esta instalación, por este nuevo mercado que se ha dado las 2 últimas décadas de inmobiliario y de poblamiento de la ciudad de Córdoba. Tal como decía Rita, sin duda, tanto alrededor de la reserva como vastos sectores que tienden hacia el oeste de la ciudad de Córdoba, en el límite incluso con las localidades serranas, que también están teniendo esta misma transformación del mercado inmobiliario a grandes barrios que ocupan mucha superficie, que transforman áreas de bosque que en las últimas 2 décadas todavía estaban existiendo, y que algunas de ellas, incluso algunos de estos emprendimientos, están colindantes al río. Hay varias problemáticas. Una, primero, de la transformación que hay de áreas de bosque, de áreas de vegetación nativa que están colindantes al río, y por lo cual se está perdiendo este corredor biológico que un poco mencionaba Rita, y que se conecta con el resto de las localidades serranas en un corredor más grande, pero también se pierde accesibilidad pública al río, ¿no? Se está perdiendo la oportunidad de que se valore al río, no solo por las variables ambientales, por los servicios ambientales que mencionaba Cecilia Estrabú, por recuperar o restaurar algunas variables de esos servicios ambientales, sino también se está perdiendo la visión del río, le estamos dando la espalda al río, se pierde acceso público, se pierde oportunidad de poder disfrutar, poder hacer actividad recreativa, pero también oportunidad de revalorar el río, revalorar la vegetación en galería del río, de ese bosque mixto, tanto exótico como nativo, y poder hacer hasta incluso todo un trabajo educativo que refuerza todos los aspectos que hemos estado hablando al respecto de arbolado, al respecto de hábitat. Entonces, más allá de un segundo factor muy importante, que es que ese mercado inmobiliario que transforma, que se establece, que ofrece un producto particular, ¿no? A un segmento particular también de la sociedad en cuanto a poder adquisitivo o forma de habitar, también transforma lo que significa la infraestructura de acceso a esos lugares. Y se va en esta ciudad que creciendo y va aumentando, va también modificándose digamos, las pautas de ordenamiento, de planificación territorial en función de priorizar el acceso a determinados lugares, porque ese acceso asegura que ese mercado inmobiliario funcione, y ese acceso significan las trazas de la costanera, nuevos puentes, trazado de nuevas calles que van obviamente repercutiendo en la poca área verde o el poco espacio que hay verde, o hasta incluso de vegetación nativa, como lo estamos mencionando, principalmente en lo que puede ser esta margen del río. Yo creo que alrededor del río, un poco lo que estuve mencionando era de que están estos, como dice ahí la otra pregunta, estos pulmones verdes, lo que no quiere decir que hay en otros lugares, pero hay una prioridad, tal como mencionaba Rita, ampliar a ese sector que todavía tiene hábitat natural colindante a la reserva, o a través de un proyecto que ya está presentado desde la Facultad de Turismo y Ambiente de la Universidad Provincial de Córdoba a la Secretaría de Ambiente Provincial, y que habría que sumar a la Secretaría de Ambiente de la ciudad. Hay ya una propuesta existente de una nueva área protegida, una nueva reserva natural cultural en esta margen del río, que complementa a San Martín, y que puede llegar a unir esas otras áreas de vegetación nativa o bosque mixto, y hasta incluso áreas recreativas como el Kempes. Hay que apostar a ir creando diferentes pequeñas áreas protegidas. De hecho, hace más de una década había también un proyecto en la zona de Villa Huarcal, de Villa Rivera Indarte, había también un pequeño proyecto de una área protegida en sectores de bosque mixto también de la ribera del río Suquía. Yo creo que hay que recuperar esas iniciativas. Hay diferentes actores que están promoviendo que eso se dé, que puedan participar, pueden, digamos, facilitar incluso el proceso de planificación, de cuidado, de actividades educativas o de recuperación que pueden tener esos espacios. Me parece que eso es un sentido participativo que también hay que fomentar, porque va a ser una de las puntas para recuperar la visión del río, para recuperar el acceso público al río, y por lo tanto recuperar también esos lugares como hábitat natural.
Buenísimo, Cristian, muchas gracias. Me quedo también pensando en esto de la accesibilidad, que siempre está pensada accesibilidad para los autos, ¿no? Como que fueran los habitantes de las ciudades. Vamos a seguir con las preguntas, porque en línea con lo que vos dijiste, tenemos una pregunta para Cecilia Estrabú. Cecilia, ¿me estás escuchando? Y después vamos a continuar con otras preguntas que están formulando, que le han formulado en el chat al secretario de Ambiente en relación a los espacios verdes. Cecilia, la pregunta que a vos te formularon es si consideras saludable formar el espacio que ocupa el actual zoológico en una zona verde, ya que es tendencia de que los mismos vayan desapareciendo. ¿Cuál es tu opinión? ¿Los mismos se refieren a los zoológicos o a los espacios verdes? Ambos están en retroceso y en una problemática a discutir, ¿no? Bueno, Cristian recién dio un panorama bien amplio del tema espacio verde en Córdoba. Creo que hay algunos corredores interesantes que podrían también sumarse, como los bordes de no costaneras, de las autovías en general, o de las vías del tren y demás, que también harían corredores interesantes para, por supuesto todo es pequeñito, pero bueno, todo sumando, ¿no? Son espacios que se pueden utilizar, ampliar, revalorar en ese sentido. El espacio del zoológico tiene el atractivo de que tiene muchas especies nativas todavía y está en la zona, dentro de la ciudad de Córdoba, es la zona más contaminada en cuanto a contaminación del aire. ¿Por qué? Porque está recuerden que el automotor, y sobre todo privado, es lo que más contaminación del aire produce, y por lo tanto esa es una vía que confluye en la Ruta 9, la terminal de ómnibus, un parque recreativo que lleva mucha gente, el único prácticamente de la ciudad. Entonces hay mucha confluencia de automotores y mucha contaminación del aire. Para el zoológico es un muy mal lugar y habría que rediscutir qué se hace con eso, pero evidentemente es un espacio educativo muy interesante, pero en un muy mal lugar. Y estaría muy bien ampliar esas zonas de espacios nativos, como el zoológico, además en una quebrada muy bonita, ¿no? Que podría revalorizarse como un espacio verde en cuanto a las funciones. ¿Sí? Yo valoro el verde en cuanto a la función, ¿no? No lo que se llama espacio verde recreativo, demás, que es un espacio público simplemente, tiene otro contexto. ¿Sí? No contesto con eso. Sí, sí, contestas y me das pie inmediato para preguntas en relación a ese tema que tiene que ver con el amplio de los espacios que le han formulado al secretario. Jorge, ¿me escuchás? Sí, te escucho. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jorge? Mira, fuimos acá juntando las preguntas en relación a esto que formularon para vos, y la primera es, si están cuantificados a nivel municipal los espacios verdes que posee nuestra ciudad, pero no solamente desde el punto de vista de números, sino de la calidad ambiental que poseen, y si además del embellecimiento de los espacios verdes que mencionaste, se están teniendo en cuenta otros parámetros ambientales de los mismos, como la conectividad, los servicios ambientales y las superficies por habitante. Te escuchamos. Bueno, tenemos 1.687 espacios verdes registrados en la municipalidad, que obviamente no coincide con la realidad, sino es un aproximado al número y cantidad de espacios verdes, con una superficie hoy de 9.800.000 metros cuadrados de espacio verde que hay en la ciudad de Córdoba.
no están clasificados por, digamos, impactos ambientales estos espacios verdes, sino simplemente por tamaño y número de metros. A trabajar dentro de lo que le decimos el programa de embellecimiento de los espacios verdes, que en realidad se queda muy corto la titulación que yo le he dado, porque en lo que nosotros apuntamos fundamentalmente a recuperar espacios verdes, que pueden ser plazas en muchos casos. Por ejemplo, estamos trabajando mucho en el Parque del Este, justamente con Mariano Oberlin, tratando de recuperar toda esa zona. Tenemos previsto trabajar el Parque del Suroeste también, es decir, tratar de trabajar mucho con el bosque autóctono. Entendemos que muchos espacios verdes no deben tener una función recreativa, sino podrían ser reservas de bosque autóctono, de flora autóctona, y a algunos, el Parque La Vida, por ejemplo, es un parque que cada espacio verde tiene sus problemas, ¿no? Problemas a veces que tienen que ver con la seguridad, a veces tiene que ver con que han sido tomadas por grupos que no son muy sanos, digamos, en el espacio. Bueno, recuperar ese espacio verde, en algunos casos como recreación, en otros casos como zona de flora autóctona. El Parque La Vida es un proyecto en ese sentido. Bueno, fundamentalmente con conectividad e inclusivas para personas con capacidades diferentes. Fundamentalmente el esquema en realidad, o lo más importante, pasa por los barrios, no tanto de las grandes plazas principales, sino la pequeña plaza o el pequeño espacio verde que hoy no llega a ser una plaza, pero se le puede dar algún tipo de espacios para huertas de la familia, o interactuar con el centro vecinal, para que dentro de lo que es la plaza o el espacio verde se administra allí por el centro vecinal y las familias huertas. Bueno, cada espacio tiene sí su particularidad. No están, lamentablemente todavía no la tenemos de acuerdo al impacto ambiental, pero sí hay varios proyectos que surgen día a día con un perfil digital, básicamente. Tenés tu micrófono apagado. Hola, ¿se me oye? Sí, está. Jorge, o sea, es que la última parte se escucha un poco entrecortado, pero lo que mencionaste, el programa de huerta, y hay una pregunta específicamente para eso, para Beatriz. Así que voy a formularte la pregunta y después le vas a dar la palabra a Beatriz para continuar con el programa de desarrollo de huertas urbanas y cómo articula con una política de promoción del cinturón de alimentos de cercanía. Esta pregunta, ¿me estás oyendo? Todos los participantes, ¿me escuchan bien? ¿Podés empezar de nuevo la respuesta? Porque se cortó al principio tu... Nosotros. Ahí está. Bueno, lo que podemos ir echando es compartir la pregunta, que es la misma temática con Beatriz Llobelina. Beatriz, ¿estás ahí? ¿Nos estás oyendo?
para abrir este tema y cuando el secretario vamos a formular. ¿Qué tal, Beatriz? Sí, estoy. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Pero escuché bien cortada la pregunta. Es Beatriz, como Ana. ¿bien ahora? No, no, Ana. También te escucho cortado. Ya me avisan de que estamos ya cumpliendo el tiempo que tenemos previsto. Obviamente que la cantidad de preguntas que se formularon fue mucho más de las esperadas, por suerte. Estamos teniendo, sí, nos tocó una conexión y eso tuvimos en un horario temprano para no tener este problema, pero bueno, es un momentito y voy a tratar de solucionarlo. Ahora, Ana. Hola. ¿Sí? Hola, Beatriz. ¿Me estás escuchando mejor? Ahora ya vamos a ir cerrando, así que vamos a formular un par de preguntas más. Que queríamos hacerte a vos para pasarle a Mariano Oberlin y a las vecinas de Villa Libertador es si la producción hortícola en el cinturón verde hace más. Lo siento, no se te Hola. escucha. ¿Sí en el chat? Perdón, Sí. voy a interrumpir. Sí. Lo siento mucho, Sí, pero me parece que estamos en un horario en el que el Zoom, perdón, la conexión ya excede este problema. Podemos continuar, si les parece, por chat y también de las redes sociales, por mail. Yo les fui dejando en el chat todos los medios de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba. ¿Me escuchan bien? Sí. De mí se escucha muy cortado. Bueno. Voy Bueno, a no ver importa. si... Agradezco la invitación y la pregunta para otro momento. No sufran los organizadores, que la verdad es que la conexión está muy más hermosa. Y saludo cordiales a ustedes.
Bueno, vamos a hacerle llegar, no sé si se escucha, bueno, si se, voy a hablar 2 segundos para cerrar y vamos a hacerle llegar las preguntas a todos, vamos a seguir por el chat, por mail, por redes, vamos a ver si podemos grabar videos con las respuestas de ustedes. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Lo que queda pendiente y queda clarísimo es que los problemas ambientales de la ciudad de Córdoba, que se extienden y se fuera también de la ciudad, no se pueden resolver en un chat de 2 horas, exceden muchísimo un chat de 2 horas, exceden muchísimo a las acciones que hoy está tomando estos 3 puntos que está explicando el secretario de Ambiente. Realmente creemos que necesitamos un espacio para poder pensar un plan ambiental estratégico para la ciudad de Córdoba. Los problemas son complejos y están poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos. Vamos a seguir hablando entonces con esto. Creo que no podemos no seguir. Creo que es una responsabilidad de todos el poder seguir encontrándonos. Y bueno, les agradezco a todos. Le agradezco principalmente al secretario de Ambiente por haber participado en este momento. Sabemos que les cuesta mucho y digamos, sabíamos que iba a recibir muchas preguntas. Bueno, les damos muchos y los saludamos y está. El próximo webinar es de residuos sólidos urbanos y vamos a poder a lo mejor cerrar algunas de las cosas que quedaron pendientes acá. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos cerrando ya. Buenas tardes. Chat. Adiós. Nos vemos la próxima. Muchas gracias y disculpen todos los inconvenientes técnicos que hemos tenido. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Gracias, muy bueno todo. Gracias.